Bueno, muchas gracias. Ya podemos empezar. Es que estoy pretendiendo transmitir en vivo desde la página de Facebook, porque la idea es ir haciendo, como ustedes, un grupo cada vez más amplio, más sólido, para pasarla bien. Las dificultades de la vida, esas no nos las podemos evitar, pero sí podemos verlas con una perspectiva diferente. Y la idea es entonces pasarla bien. Tener este ánimo, esta visión que nos permita ver lo bueno de lo malo para no quedarnos atorados en lo malo de lo bueno, que regularmente el ego eso es lo que sabe hacer, y lo sabe hacer bastante bien, ¿no? Bueno, la primera situación es que seguramente no voy a poder terminar la charla en internet porque los datos que tengo no son suficientes, pero mi amigo me está haciendo el favor de grabar y después se subirá completa a internet para que puedan verla la gente que a ustedes les gustará en un momento dado compartir. Esta charla me parece de las cosas más sustanciales y muy apropiadas para grupos como ustedes que están trabajando en la conciencia, en no vivir en automático, porque cuando vivimos en automático, ya bien dice el dicho, la cabra tiende al monte, el ego tiende al sufrimiento. ¿Y por qué al sufrimiento? Ya lo veremos hoy. Antes de iniciar el tema, dice padres de hijos exitosos. Entonces, para usted quiero que me den nada más 5, es la única pregunta que les voy a hacer. Después iremos a tener un intercambio de preguntas y respuestas. Pero me gustaría que me dijeran qué piensan, qué tendría que estar haciendo su hijo o su hija para que ustedes sientan que crearon un hijo exitoso. ¿Cuáles son los comportamientos que estaría generando este hijo o esta hija? 5, a ver. ¿Quién empieza? Que tenga disciplina, responsabilidad. Que sea un hombre responsable. Que sea disciplinado, que sea responsable y que sea feliz. Que sea feliz. Que no tome. Que no tome. ¿Consejos? Vino. No. Vino. Ok. Que dialogue mucho con los papás, con los Y hermanos. diálogo. Ok. Si se da cuenta de esto que acaban de compartir sus compañeras, llevaría con la responsabilidad, con la disciplina, a que si se toma, pues sea moderado, ¿no? Tampoco es de que no tome nada, sino que haya moderación. Pero tu respuesta me parece como el punto sustancial. Es decir, cuando un ser humano es feliz a través de la disciplina, de la responsabilidad, de la cordura, de la paciencia, etc. Y a la vez, dado que es feliz, genera este tipo de conductas. Entonces es una retroalimentación, lo cual nos lleva a que generalmente nuestra punto de partida nos dice: yo como padre, yo como madre, quiero que mi hijo sea feliz. ¿Ok? Esa es nuestra tirada. Pero hace un momento decías con mucha claridad y mucha honestidad, dice sí, pero la honestidad la marco yo, esa necesidad de control. Entonces mi hijo tiene que ser feliz como digo que tiene que ser feliz. Y ser feliz es, te paras temprano, vas por la leche, y ese es nuestro patrón de felicidad. Bueno, entonces ahora vamos a ver una serie de elementos que están implícitos en por qué nos es tan complicado que formemos a nuestros hijos felices. No es que estemos tontos, no va por ahí. Tiene que ver con elementos muy interesantes que se han venido estudiando a través de incluso la neuropsicología y la psicología. Pero aquí una de las cosas importantes es que éxito se define como un resultado feliz. Ese es el
término de éxito. Éxito, ya ven que en inglés es sexy, y es por dónde está la salida. Bueno, la salida es el objetivo que yo tengo ante mi vida, pero en relación a la felicidad. Entonces, ¿cómo es feliz cada quien? Eso va a variar. No es el patrón que yo lo estoy pensando. Va a haber variaciones alternas. ¿Le podemos citar el vaso? Iniciaríamos marcando la idea de que el niño se forma en un sistema familiar, dentro de un grupo de seres humanos que lo acompañan en su crecimiento. A veces muere el papá y se hace cargo la abuela. Quienes estén a su alrededor son la familia nuclear con el que se va. Y una de las cosas que debemos entender es que la comunicación, si yo me quedo callado, de todas maneras estoy comunicando que ya se me olvidó, que ya me atoré, que ya me dio miedo, que ya me cayeron mal. Cualquier cantidad de cosas puede estar diciendo, ¿va? Entonces no solamente las palabras son las que comunican, porque si me quedo callado en esta posición, estoy transmitiendo cosas diferentes. Entonces, lo que decimos y la forma en que lo decimos, en la que actuamos, marca grandes diferencias. No siempre lo que comunicamos es a través del discurso, sino de nuestro ser. Aquí hay algo muy interesante. Ustedes recordarán un viejo dicho que dice: la palabra invita, pero el ejemplo arrastra. Entonces, lo que yo comunico a través de mis acciones es una invitación. De esa manera empiezo a educar a mí. Esta es una parte muy importante. De tal manera que mi mundo emocional es fundamental para que lo que yo digo con el coco esté conectado con las emociones y entonces empiece a ser congruente. Porque lo que ustedes plantean es bien interesante. Sí es muy importante ser disciplinado, tener responsabilidad, etc. Pero si el padre o la madre, o los tíos, o la gente que está a su alrededor, tiene esta fractura entre lo que piensa y lo que siente, entonces va a dar comunicaciones que confunden al niño. Lo confunden porque mamá me está diciendo no tengas miedo y está como licuadora. Mamá me está diciendo tienes que ser responsable, y resulta que ella empieza por dejar las cosas para después, con el famoso ahorita, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones son muy importantes, que la conexión entre lo que sentimos y lo que pensamos vaya viendo una interconexión, y la mayor parte de nosotros, de la mente, en general, vive un divorcio, una escisión. Entonces muchas veces lo que decimos con las palabras no lo podemos llevar a nuestras acciones. Y decía hace un momento, no es porque seamos tontos, sino porque hay elementos que no conozco, de los cuales ahorita hablaremos, que hacen que mi conducta no sea congruente con lo que yo pienso, con lo que yo digo que debe de ser la vida. Y entonces esa disrupción hace que mi relación con los demás sea también de manera disruptiva. Les decía hace un momento que incluso la física cuántica ha tenido influencia importante sobre el conocimiento del ser humano. Los temas cuánticos han llegado al grado de que hay un experimento en donde se ve que la materia, que vemos como materia, no es más que energía vibrando a cierta velocidad que hace que se genere en materia.
en Europa hay un túnel gigantesco en donde hacen correr dos electrones, dos átomos, a una velocidad enorme, los hacen colisionar y con esa colisión de pronto se da el fenómeno de que se convierten en materia. Momentáneamente desaparecen, pero lo han logrado hacer. Entonces, esta idea tan coloquial de que eres muy buena vibra es porque la persona con la que estoy interconectándome, sus emociones vibran a un nivel alto con la bondad, con la compasión, con la cordura, con la paciencia, así como me tuvieron paciencia ahorita, de esa misma manera. Y de acuerdo a esa actitud que tengo, hace que las posibilidades de mi conexión, decíamos, de las emociones con el pensamiento, vayan acordes, no haya esa confusión. Lo cual hace que hay incluso en estudios con cámaras especializadas, en donde se ve las relaciones de la familia, cómo hay intercambio energético, cómo hay como un campo de calor, que cualquiera diría, pues es que el calor transmite y se ve muy claramente. Sí, pero va más allá de eso y se ve cómo muchas veces están coordinándose las personas dentro de un sistema familiar donde hay armonía, o otras en donde hay disrupciones. Sucede que los niños, entre más pequeños, si ustedes se dan cuenta, y esto es algo que seguramente les ha pasado en alguna ocasión, los niños son muy sensibles a las reacciones emocionales de sus mayores, porque como no tienen un ego que les está diciendo no debes hacer esto, no debes hacer aquello, están más en contacto en esa respuesta energética, llamémosla así, y entonces dicen, es que mi hijo se entera antes de que sucedan los problemas, empieza a ponerse nervioso, porque tienen una conexión diferente. No hay una mente que traduce eso. Entonces, este es un punto fundamental. En la familia estamos transmitiendo permanentemente energía. ¿Qué tipo de energía? Va a depender del tipo de creencias, del tipo de pensamientos, del tipo de sentimientos que tengamos. Si es una familia armoniosa, si es una familia, decía usted hace un momento, donde hay comunicación, pues la comunicación generalmente lleva a acuerdos. Si podré no estar de acuerdo contigo, pero lo acepto. Entonces, esa actitud, por supuesto, que genera una armonía que conecta a los seres humanos. Cuando digo, no quiero verte ni en pintura, y me doy la media vuelta, estoy habiendo una disrupción. Ese ambiente empieza a generarse dentro del sistema familiar. Y el niño lo va captando como medio ambiente en donde me siento cómodo. Las emociones son básicamente dos, que es el amor y el miedo. Son las dos emociones básicas. Del miedo ya tienen la cantidad de hijos que ustedes se pueden imaginar. La intolerancia, la impaciencia, el resentimiento, el control, cualquiera. Lo hacemos por miedo, por eso hace un momento les decía. La violencia, no es que seamos malos padres, lo que pasa es que somos padres con miedo, que venimos de una situación que nuestros propios padres no la quisieron así, pero en donde se nos infundió miedo, donde crecimos con cierto monto de miedo que después se reproduce en nuestro paternizaje. Entonces, el miedo aparece en todas las, ustedes se podrán imaginar todos los errores de conducta que pueden imaginarse. Y del amor, por supuesto, aparece la compasión, la paciencia, la ternura, todas aquellas emociones positivas. Fíjense que el ser humano, después de la espina dorsal, viene el tallo cerebral.
En el tallo cerebral hay una estructura que se llama amígdala cerebelosa. Y esta amígdala cerebelosa la tienen los animales hasta en niveles más bajos, porque la amígdala cerebelosa sirve para la conservación. Con la amígdala, si ahorita aparece un tigre en la puerta sin haber sido invitado, inmediatamente se nos activa la amígdala cerebelosa. ¿Y qué hace esta amígdala? Pues como el tigre es más fuerte que yo, no voy a poder pelear con el tigre, entonces es saber quién sale primero. Entonces la amígdala nos ayuda a pelear, a huir o nos paraliza. Y esos son los principios básicos. Ya se imaginarán entonces que si lo que estamos hablando es que el niño viene creciendo y captando las energías de su medio ambiente, y en ese medio ambiente, no importa qué tan viejos seamos los papás, no nos hemos podido quitar el virus del miedo, que se traduce en todas las emociones destructivas que hemos hablado ahorita, más las que seguramente todos ustedes saben de ellas, sabemos de ellas porque todos pasamos por estas. Lógicamente el niño vive en principio conectado con la amígdala cerebelosa y aprende el miedo como un punto de partida. Es más, hay un experimento interesantísimo en donde, a través de un estudio donde se ve al bebé en gestación y la mamá está discutiendo con su esposo y hay una pelea entre ellos dos y se gritonean, se avientan cosas y se rompen platos, y ante cada actitud de estas el niño da un salto dentro del vientre. Es decir, el niño reacciona ante este cúmulo de desamor, porque ellos no están peleando por miedo, no porque hay uno bueno y otro malo, ambos están conectados en su amígdala cerebelosa con el miedo. ¿A partir de qué? Bueno, de las creencias. Ya, motivos para enojarnos sabemos que es lo más fácil. Hay muchos motivos para enojarnos, y de esos pudiéramos entonces tomar cualquiera. Por lo tanto, el niño va creciendo dentro de un medio de cultivo desde el vientre de la madre. Si es una madre que fue abandonada, si es una madre que fue golpeada, si es una madre... Pónganle todas las situaciones difíciles que podemos entender de esta situación. Pues lógicamente la mamá vive en dolor. Al vivir en dolor se desprenden hormonas del dolor. Esas hormonas del dolor tienen que ver con el cortisol, con la adrenalina, que están nutriendo al bebé. No solamente lo que comemos, sino se está nutriendo de esto. Y sus células empiezan a conformarse acorde a un tipo de reacción que es el de la madre. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que buscar con mucha dedicación, con mucha paciencia, es que nuestra energía vaya modificándose, esa energía interna vaya modificándose. Que lo que decías hace un momento es el dolor me sirve para ir a un lugar en donde comparto con otras personas, me siento segura, me siento cómoda, me siento con la capacidad de confianza de poder decir las cosas más dolorosas, sacarlas. ¿Para qué? Para responsabilizarme de ellas, para ver en qué he estado fallando. En qué ha estado fallando el otro es muy fácil, ¿no? Ver la paja del ojo aquel, no, hombre, eso es facilísimo. Es que si tú no sé qué, y es que si tú no sé cuánto, no, eso cualquiera lo hace. Ver lo que yo hago es lo difícil, porque en esa intercomunicación es donde está. Entonces, si yo voy cambiando mi energía emocional, modifica mis creencias, y eso me permite empezar a hacer cosas diferentes. Si ustedes se dan cuenta, el trabajo que ustedes realizan día a día en este lugar tiene que ver con autorresponsabilizarse, no ver quién tuvo la culpa de que yo sea tan infeliz, sino es la autorresponsabilización. Eso es lo único que puede cambiar mi esquema mental.
Y se ha visto que incluso cambiando esta fuerza energética, se es capaz de modificar, incluso de sanar enfermedades. Porque la mente, el efecto placebo, ustedes lo conocen, ¿no? Que le dan una pastilla de azúcar, dice, qué bárbaro, maravillosa, me siento formidable, y era de azúcar, porque la mente hizo lo demás. Bueno, lo mismo se trata de esto. Es decir, ir caminando en un terreno en donde yo vaya dándome cuenta de los patrones que tengo, generando energía diferente, responsabilizándome de ella, y entonces ir entrenando el cambio. Esta frase es fundamental y es universal. Dice, tú puedes cambiar el mundo cambiando tú mismo. Lo que pasa es que la mente siempre quiere cambiar el mundo, pero que cambien todos para cambiar yo. Y ahí es donde se atora. Se atora porque no es posible. Por lo tanto, si yo empiezo a hacer un compromiso con esa energía, pues empiezo a generar un elemento que se llama eustrés. Eustrés es la parte contraria al estrés. El estrés es el cúmulo de emociones que me mantienen en un estado energético, mi nivel energético es muy bajo, al punto de explotar en cualquier momento, desesperado, impaciente. Pues esa energía la estoy transmitiendo permanentemente, a menos que me haga cargo de ella y genere eustrés. Es estado de tranquilidad, de paciencia, lo que ustedes mostraron hace un momento. Eso es eustrés. No hay problema, nos esperamos, no hay prisa, vamos bien. Esa sensación de ver las cosas desde una perspectiva positiva, creativa, va generando cambios en nuestra energía. Porque incluso hay un experimento interesantísimo donde ponen una célula en una caja de Petri, que es una caja para laboratorio, y le ponen tóxicos en el otro extremo de la caja. Y entonces se ve con un microscopio como claramente la célula se encoge y se va para atrás. Y empieza a enfermarse, porque está en un medio tóxico. Cambian a esa misma célula, la ponen en otra caja de Petri, en donde hay nutrientes, y entonces esa célula que se estaba enfermando y se estaba haciendo chiquita y retrayéndose, de pronto se empieza a expandir. Y como si abriera los brazos hacia el nutricio, dice, órale, ven. Dense cuenta que es lo que nos pasa a nosotros. Llegamos a un lugar donde hay mala vibra, donde hay mal ambiente, pues anda uno viendo dónde está la salida. Llega a un lugar agradable como este y uno dice, estoy a gusto, estoy bien. Abre uno los brazos. Esta misma situación es lo que usted está procurando hacer para llevar a casa. Dejar el estrés aquí, conectarse con pensamientos nutricios como los que acaba de compartir ahorita y llegar a casa diciendo las cosas pueden ser diferentes. Un paso a la vez. Un paso a la vez. No se trata de corre despacio, diría, ¿no? Despacito que voy deprisa. Pero con responsabilidad. Entonces, si la señal es mala, me cierro. Si la señal es buena, me abro. Cuando planeamos, estamos usando la corteza prefrontal, que es la parte que hace las condiciones de cuando llegue a casa, voy a hace uno todos esos planes. Pero la reacción, acuérdense que hay una reacción y una acción. La reacción viene de la amígdala. Cuando viene el tigre no pienso en nada más que en salir corriendo de aquí. Ya no pensé en nada. Entonces este intercambio es el proceso de maduración. Cuando yo dejo de reaccionar, ¿se acuerdan de aquel comercial que decía, si tu hijo cometió una travesura, cuenta hasta 10? Sí. Es eso. No permitas que tu amígdala entre en acción. Si tú le das 10 segunditos, va a entrar
la corteza prefrontal y te va a decir, a ver, esto no es tan grave, a ver, vamos a ver qué repercusiones va a tener, pero desde un punto de vista diferente. ¿Te checa? Entonces la idea es ir cambiando, porque si quedamos a un nivel de lagartija con pura amígdala, pues a pura reacción. No pensamos, a pura reacción. Me dicen rana, salto. Es lo único, porque no hay forma de procesar nada, todo es en automático. Y entendiendo, como les decía hace un momento, que el niño va recibiendo información desde el vientre materno. Desde ahí se va conformando. Entonces, la idea de que mi hijo me salió malo o mi hijo me salió bueno, pues es lo mismo que decíamos en la primaria con las estampitas, ¿no? Que me salieron buenas y me salieron malas. Los hijos no salen, los hijos se generan, se crean. Pero qué importante lo que acaban de compartir ahorita. Sí, seguramente hemos cometido 1000 errores y seguiremos cometiendo, pero hay la posibilidad de reparar. Todo se puede reparar, menos la muerte. Entonces puedo reparar todo lo que cometí mal, a menos que no entre en conciencia, en disciplina, en responsabilidad. Quiero responsabilidad para mi hijo, quiero disciplina para mi hijo. Pues empiezo, yo mando. Una de las cosas que en psicoanálisis están por demás demostradas es que solamente el 5% de nuestras acciones son conscientes. El 95% son inconscientes. Es decir, la fuerza del inconsciente, la fuerza de lo aprendido es tan fuerte que ese niño que se estremecía con el grito de sus papás, él no sabía que había dos señores afuera que eran sus papás. No, él solamente reaccionaba ante los gritos, ante la violencia, ante el cortisol que le entraba por la sangre de su mamá. Entonces, de tal manera que cuando nace va a ser un chavito nervioso, violento, desesperado, impaciente, llorando todo el tiempo, parece que no se le complace con nada, porque está predispuesto al cortisol. Entonces, si la mamila no llega en el momento que la desea, ya podrán esperarse un griterío de aquellos, porque está reaccionando desde su amígdala. Esto entonces nos hace ver que tener esa conciencia es poderme hacer cargo que este 5% vaya en incremento, que no sea solamente el puro automático. Hagan de cuenta que la vida es como un avión, en donde va el piloto y el copiloto. Resulta que el piloto es esto que estamos haciendo crecer, que estamos fortaleciendo. Estamos haciendo que nuestra mente sea cada vez más clara, que sea más compasiva, que tenga sentido del humor, más tranquila, la pase bien. Ok, pues va a ser un vuelo placentero, no va a ir. Pero van las cosas bien, entonces el piloto dice, a ver, checa, altitud, temperatura, viento, dirección, vamos bien, y mete el piloto automático. Suelta el volante y se echa para atrás. Uy, el copiloto es donde dice, voy yo. Y entonces quita el piloto y el copiloto agarra el volante y resulta que el copiloto es el ego. Es la mente. Dicen que hay dos tipos de enfermedades mentales: la anormal y la normal. La normal están en los hospitales psiquiátricos y la normal andamos por la calle. La enfermedad mental, de ahí nadie nos escapamos. Lo siento, pero no hay forma de escaparse, porque la mente está construida de tal manera que la mente dice, ¿para qué pasarla bien si la podemos pasar mal?
por qué dice eso? Por el 95%, por la construcción que adquirió en los primeros años de vida. La construcción de vida es como un mapa del mundo. Ahorita veremos eso. Porque eso es lo que hace que nuestras actitudes en automático sean un proceso del cual después nos estamos, cuando ya tenemos tiempo, pero ¿por qué tal cosa? Pero si yo ya sabía, pero ¿por qué hice esto? Y ahora resulta que nos recriminamos, y entonces no hay forma de parar el estrés, porque a la mala vibra que nos echamos más. Es que soy un tonto, es que no sirvo para nada, no, pues ya tenemos para el rato, ¿no? ¿Por qué se está echando limón a la herida? De nada sirve estarnos lastimando y perjudicándonos a nosotros mismos. ¿Cómo sabemos que el bebé capta todo esto desde temprana infancia? Bueno, porque el electroencefalograma son unos electrodos que ponen acá en el cráneo y captan las ondas cerebrales. Y han podido ver que cuando nace el niño, su ritmo es lento, su energía cortical, la fuerza eléctrica de su cerebro, de su corte cerebral, son ondas lentas y de bajo voltaje. Ese se llama ritmo delta. Por eso el bebé se la pasa dormido la mayor parte del tiempo. Porque nosotros cuando estamos en ritmo delta, estamos en sueño profundo. Ese es el ritmo delta. Todos tenemos. Cuando el niño va creciendo, empieza a haber un funcionamiento de mayor voltaje y de mayor frecuencia. Se llama ritmo teta. Y entonces las características del ritmo teta es que captan la realidad como una verdad absoluta. Por eso los chistes a los niños los toman muy en serio. A un niño le hace un chiste y de veras el elefante se comió a la tortuga. No es un chiste, pero lo toman, o toman un palo de escoba y es su caballo y lo montan todo el día y lo doman pero así como pasa esto, van captando todo lo que el sistema familiar les transmite en palabras y en actitudes y en emociones y lo toman como una realidad. Una vez una paciente me decía, yo recuerdo, tenía como unos 4 años, estaba muy chiquita, pero lo recuerdo en un paseo con mi mamá por el campo y empecé a sentir la mano de mi mamá, algo muy extraño que me generaba, no es que me quemara, sino me generaba como miedo. Me volteaba a ver y decía, ¿qué tienes, mamá? Y decía, nada. Y yo sentía, pues estaba transmitiendo todo el miedo porque la señora se había perdido en el paseo. Entonces, este ritmo teta capta todo lo que está a su alrededor como una verdad absoluta y es donde se generan los famosos mapas de realidad. El mapa de realidad es como el sistema operativo de la computadora. Cuando se prende, en automático aparecen las imágenes y listo para funcionar, porque tiene un sistema ya integrado con el que va a trabajar. Entonces lo mismo pasa con la mente, ese es el ego. El ego en automático, abrimos los ojos y ya vemos quién me está viendo mal, o ya vimos quién me quiere robar, o ya vimos quién me está rechazando, porque en el mapa de realidad, desde pequeños, muy probablemente, este fue un elemento fundante de su vida. ¿Les va checando? ¿Por qué? Porque la repetición a las conductas es algo que va más allá de que queramos o no. Una vez un paciente me decía que
él realmente nunca había visto una cordialidad entre su papá y su mamá. El papá parecía que estaba ahí a fuerza y que parecía que la mamá le espinaba y se le alejaba. Y entonces él dijo, no va a ser así mi matrimonio, de eso me encargo yo. Y entonces, recién casados, agarraba el carro, salía de su trabajo y dice, ahorita que llegue, destapo una botella de vino, pongo una música padre, me pongo a platicar con mi esposa de lo que nos pasó durante el día. Iba muy feliz haciendo sus planes. Llegaba, estacionaba el carro, se bajaba. El hombre verde. El hombre verde. Y la esposa le abría. Hola, ¿cómo te ve? Dani, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Vengo cansado. Ah, pues es lo más padre, ¿no? Eso de vengo cansado, me duele la cabeza, está haciendo mucho calor. Lo primero que pasa por la mente, porque además hay un problema de inteligencia emocional, porque ni siquiera era capaz de darse cuenta que su mapa del mundo le decía, no se vale estar bien con tu esposa, no se vale, porque era algo aprendido. Si además, como vemos en constelaciones familiares, checamos la lealtad que tenemos con nuestras figuras ancestrales, con nuestros padres, con nuestros abuelos, pues ya les voy contando que no tenemos para cuándo acabar. Todo lo que yo proyecto como base de mi vida de esta manera, mi inconsciente y el ego me dicen, no señor, tu camino es por acá, hijo de tigre. Si mi mamá tal cosa. ¿Cuántas veces no encontramos a alguien que toda la vida, amigos de la infancia, que toda la vida criticaron a su papá? Es que mi papá tal cosa, pero no sé qué. Y cuando ya adultos le decimos, oye, ¿tanto criticabas a tu papá? Digo, es igualito él. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Qué no sé? No se da cuenta. No es porque esté tonto, no se da cuenta, porque el 95% de sus acciones vienen del mapa del mundo. Y como es hijo de tigre, pues es pintito. Pero no se da cuenta, a menos que hagan este trabajo que están haciendo. Compromiso con uno mismo, compromiso con uno mismo. Un pasito a la vez. No van a cambiar y además una de las cosas que me decían el paciente. Entonces, toda la vida voy a cargar con este maldito ego. Pues te tengo una mala noticia. No se vamos. Ahí va a estar el copiloto, siempre va a estar. La única diferencia es que el piloto ya no suelta el volante. Pegadito, marcaje personal. Pegadito. Entonces en el ritmo teta hay esta fantasía con la cual se hace la realidad, en donde una escoba es un caballo, decíamos hace un momento, y el ritmo teta es semejante a cuando estamos en hipnosis. Estamos en hipnosis, todo lo que los comunicados que se dan entran directamente al inconsciente, porque el consciente como es el ego, empieza a decir, no, eso que está diciendo. Ahorita seguramente muchos de los egos de aquí han estado diciendo, no sé de lo que está hablando, se está inventando. Ya lo quisiera ver en mis zapatos. Pues es natural, pero nos tenemos que defender. No es por otra cosa. Pero entonces, esa información que recibimos en la infancia pasó directo al inconsciente y nos construye en automático, sin desearlo, y después vamos diciendo, híjole, ¿cómo fui a hacer esto? Ay, no, yo no quería esto. Y entonces vuelvo y digo, yo ponía todo mi esfuerzo para que mi hijo fuera feliz, y resulta que no es feliz, que faltó, si le compré los mejores tenis, me costó un dineral, no es feliz. Por lo que pasa es que no iba por ahí el asunto, pero iba por otro lado, pero mi mapa de mundo no me permitió ver eso. Y lo peor del caso es que dejé al ego manejar el avión y nos andamos por caminos totalmente desconocidos. Por lo tanto,
no somos más que la construcción de esa identidad, de esos patrones, de esas creencias que se generaron en el pasado. Se van dando cuenta entonces de la importancia que es, si todo puede ser reparado, si yo no tengo la culpa de ser así porque por mi mapa de mundo se construyó ella, pues me puedo pasar todo el mundo toda la vida echándole la culpa a mis papás. Es una posibilidad. No va a servir de mucho. Pero sí, pues es que mi mamá, es que mi papá, no es que mi mamá, es que mi papá. Bueno, y esto sirve de algo posible, claro. Es motivo de plática. Nos podemos pasar muy padre quejándonos de nuestros papás. Pero en la vida real no va a servir, a menos que diga de esto que estamos explicando, este patrón, está en mí. Estas rayitas tienen que ver con las del tigre de allá arriba. Entonces, ¿cómo le hago para ir generando algo diferente? Esa es otra tarea. Es otra tarea. Decía alguien, puede ser rezarle a los ángeles, a los arcángeles o a los querubines, a quien tú quieras, pero no solo les reces. Porque acuérdate que le reza a los ángeles para sacar 10 en el examen, pero se le olvidó estudiar, pues el ángel como que difícilmente lo va a alimentar, ¿no? No sirve el ángel, ¿no? O como diría Charlie Brown cuando llegaron con su examen, ¿cómo que sí? No, ¿cómo puedo tener esa calificación? A ver, la primera, es que le puse cierto, no, la primera casi siempre es falso, y después vienen 2 ciertos, luego viene otro falso. Sí. Le había fallado la lógica. El ángel no lo llevó por el buen camino. Entonces, a estudiar, a hacer cosas, la acción en la que nos pone en contacto con algo diferente, una acción al día, pero sobre todo una acción que esté bien conectadita, donde me estoy dando cuenta de que si mi patrón de pensamiento es esa es una de las cosas interesantes en uno de los cursos que se llama Acechando al Creyente, y tiene que ver con que saber con qué creencias funcionamos. Creemos que es muy fácil, y no es cierto, no es tan fácil. Entonces hay que sentarnos, hay que traer una libretita y de pronto darme cuenta cuáles son los pensamientos que me vienen a la mente y con qué creencia está relacionada. Porque esto que se oye solamente en la teoría empieza a darme pie para decir, a ver, todos los hombres son iguales. No, sabemos unos peores. Todas las mujeres tal cosa. No, pues unas hacen otras. Ir como interrogando a nuestro propio creyente, a la parte que está internalizada como con el mapa del mundo que dice, la vida es así, a ti te ve mal, porque el que nace patamal, del cielo le caen las cosas. Entonces aquí dice, y esa es una creencia. Entonces salgo a la calle buscando hojas y me las voy a encontrar. Cuando seguimos este proceso de crecimiento, después del ritmo delta viene el beta. El ritmo beta es el que estamos en este momento. Entonces ahorita ya nuestra corteza está funcionando de una manera adecuada. La corteza prefrontal, de donde vienen mis actos volitivos, lo que yo decido hacer, es la que los tiene en este momento con toda su atención. Y si esto le sumamos que están conectados con el sistema límbico y están abiertos porque se sienten en confianza, nadie está criticando a nadie, nadie está mal, no se trata de andar buscando brujas, de andar golpeando brujas. Entonces, lo que sucede es que su sistema límbico genera eustrés, se sienten tranquilos, abren su entendimiento, sí, es cierto, me checa, sí, por ahí va. Y entonces ya hay posibilidad de en un grupo hacer, bueno, yo como le hacemos, a ver, yo propongo tal cosa y yo estoy haciendo de esta manera, que ese es el trabajo que hacen en Al-Anon permanentemente. Ir poniendo foco en lo que van haciendo bien,
sin esconder lo que se hace mal. Asumir, la volví a regar en esto, pero no, fue lo mismo, pero no tan lo mismo. Y el ranchero, no es lo mismo que lo mismo. Entonces, si hay una pequeña diferencia, entonces el grupo dice, órale, ahí está esa diferencia. Porque resulta que en nuestro deseo de saltarnos esa parte dolorosa que fue nuestra historia, muchas veces lo que hacemos es salir por esa puerta y entrar por esta otra. Entramos al mismo lugar por la puerta trasera. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos papás tenemos la idea de que mi hijo no va a pasar lo que yo pasé. Y como eso viene desde el miedo, mi educación viene desde el miedo, entonces al pretender corregir algo, lo estoy generando de una manera diferente. ¿Me explico? Que esa es la parte que para que no sufra, entonces le doy lo que a mí me faltó. Sí, pero lo que a ti te faltó no se da en cosas materiales, se da en emociones congruentes con tus actos. Y si en esas emociones congruentes no estás yendo con responsabilidad al fondo de ti mismo para conocerte, entonces seguramente lo que le vas a dar es un remedio muy flaco. No va a servirle mucho. Dice el viejo dicho que el diablo quería tanto a sus hijos hasta que le sacó los ojos. Este diablo, ese cariño, ¿no? Lógicamente el amor del diablo es un amor malo, sí, pero no de maldad. Es un amor malo de maleta. Es un amor construido desde el miedo, desde la carencia, desde la inseguridad. Por eso el control, la imposición, pues viene desde ahí. Y no es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. Por eso ustedes están aquí haciendo un voto de confianza a su responsabilidad, no a la culpa. La culpa sirve para hundirnos, esta no sirve absolutamente nada. Si es una culpa reparatoria, se llama responsabilidad. Entonces hay cosas que hacer. De tal manera que un buen paternizaje se da cuando nos hacemos cargo de nuestros propios patrones. Eso es. Aquel que lleva al hijo al terapeuta, igual que lleva el auto con el mecánico para que le cambien las balatas, puede que le salga bien, puede que a veces no funcione. Porque lo que el chavo está corrigiendo allá, cuando llega el ambiente y el ejemplo es tal que regresa al punto de partida. Por eso estoy hablando esto, porque ahora que estoy trabajando en clínica con pacientes de trastornos severos, no solo alcoholismo, farmacodependencia, sino trastornos de conducta severos. Uno de los principales problemas con los que me enfrento no es solamente de los pacientes mismos, sino de los familiares. Por los familiares lo sacan antes de tiempo, los familiares boicotean el tratamiento. ¿Y por qué lo hacen? Por amor, para que mi hijo no sufra. Entonces, me parece que es como llevar al doctor a mi hijo que trae un absceso aquí y le quita, a ver, te vamos a curar ahorita. Y entonces saca el bisturí para abrir el... No, doctor, ¿qué va a hacer? No, a él le duele mucho, cúrele de este lado, de aquí no le duele. Es el amor del diablo. No queremos que nuestros hijos sufran. Hay una diferencia enorme entre alivio y curación. El alivio lo da un mejorar. La curación tendrá que ser de otra manera. Entonces, por eso es importante que ustedes estén bien conectados con que mientras no hagan un registro cuidadoso, responsable y desculpabilizador. Híjole, me salió la primera. Mientras no lo hagan, de nada sirve. Esa vieja frase de, mira, yo ya viví mi vida, pero tú eres joven, tú no hagas lo mismo.
No, no sirve. Mi ejemplo lo va a arrastrar. Por eso el mejor regalo que le podemos hacer a un hijo es estar bien uno mismo. Quiero que sea exitoso, vamos a ser exitoso. Y exitoso no quiere decir, se dieron cuenta que nadie habló de ganar tanto dinero o tener un carro último modelo. Nadie habló de eso. Hablaron de cualidades, de responsabilidad, de respeto, de alegría. Eso es éxito. Entonces, tienen todo para seguir caminando un paso a la vez en ese camino. Nada es rapidito. El ego va a decir, uy, no, ¿de qué sirvió? Bien, otra vez igual. El ego los va a estar constantemente bombardeando ¿de qué sirve que yo sienta otra vez igual? No, es que por ahí no va el asunto, tiene que ver contigo. ¿Ok? Ahora sí, podemos entrar a las preguntas y respuestas. Yo tengo muchas. Dice doctor que regularmente a mí me confunde mucho y digo, o sea, ya tengo la respuesta y ya no sé, entonces ya le digo a un principio y ya no creo. Digo, ay, le doy igualito el carácter de su papá. Tiene las mismas actitudes, los gustos, los enojos, las pobrezas. Y precisamente en estos grupos tenemos que aprender a conocernos a nosotros, a gastarnos qué pasa con nosotros. Hay algo muy importante en eso que acaba de decir, y decía a propósito de las constelaciones familiares. Hellinger dice que el alma del hijo sigue a aquel padre al que siente con mayor dolor. Entonces es como si inconscientemente dijera, mi papá sufre mucho porque de todas esas conductas negativas que usted ve vienen del dolor, vienen del miedo, no de la maldad. Entonces el hijo se identifica con esto y lo sigue como acompañante del alma. Yo lo seguiré. Pero aquí lo importante es que usted está comprometida para ver, bueno, y en el café con leche, ya entendí que el café es una parte muy importante, pero la leche, el complemento donde vino, que eso le corresponde a usted. Claro, claro. Entonces, porque si lo deja con que me salió malo, porque el papá lo heredó, no lo heredó, lo aprendió. Hay elementos que son orgánicos. Por ejemplo, los trastornos de bipolaridad, los trastornos del afecto, son enfermedades donde la química cerebral se altera y ahí sí puede haber una predisposición genética. Predisposición. No quiere decir que forzosamente tenga que suceder eso. Entonces tengo que ver cuáles son los elementos que se generaron en el sistema familiar que potencializó aquellos. Pero verlos en mí, para que entonces pueda romper esto, porque si no, como ustedes, ahí que les voy a enseñar, ustedes saben. Oye, espérame. Más que yo. Es que yo no puedo ir con esta duda y luego me vine a sentar para ir con mi hija. A lo mejor es todo lo que voy a preguntar, pero ahí va. En la casa tengo una nieta. Mi hija es la mamá de esta nieta es una niña, es una mujer inteligente, es muy capaz. Entonces quiere hacer, quiere ver en su hija lo que ella es. Y de pronto ahí toda su responsabilidad. No, es que Fernanda heredó, hay el carácter perfeccionista de su mamá. Lo enojón de su abuelo, lo chillón de su abuela. O sea, que la etiquetamos de esa cabeza. Y entonces a mí esto. Y digo, a ver, independientemente de todas las etiquetas que le ha puesto a mi chiquita, yo pienso que algo pasa aquí en su cabeza. De mi nieta. ¿Por qué? Porque me descolanza de tantas cosas negativas y ahorita nada menos, ahorita
pero digo, Dios me mandó en este momento, pero perdone. Y decía, le dije, a ver, por Dios santo, regálame la Navidad, hazme un regalo de Navidad. Le dije, porque como por haberlo pues, con Fernanda, digo, hazme un regalo de Navidad, ¿qué quieres? Vamos a llevarla a que le haga un vestido de flores. Ya basta de límites, ya basta de regaños, ya basta de castigos. Yo seguro que me quedo con todo esto, que de verdad es. Lo que está diciendo es que es muy cierto, que si la energía transforma la materia, es muy probable que en medio de esta vorágine emocional que hay en la familia, en donde cada quien tiene sus propios problemas, pues la niña sea el reservorio de todo esto y que esto repercuta en trastornos de tipo mental. De todas maneras, me parece que aquí lo importante es que si usted mantiene las 24 horas del día el volante del avión en sus manos y se conecta con la confianza, con para poner tolerancia, para poner límites, no es que ser bueno sea dejarse pisar por todos, no. Ser bueno es decirle a alguien, no, hasta aquí. Y salir de donde se está en el ambiente pesado. Y seguramente la niña va a captar eso de la abuela. Va a captar eso de la abuela y va a empezar a nutrirse con eso. Lo tiene, doctor. Cuando ella está conmigo, le digo que yo no puedo entender por qué. Cuando Fernanda está conmigo, yo no grito. Yo, sí, no sé, no pasan cosas. ¿Por qué? Tranquila. Permita que Fernanda vaya creciendo y su corteza prefrontal vaya diciendo que estas son mis tendencias por todos los medios que me han puesto, pero la parte energética que ha generado la abuela me permite abrir los brazos y empiezo a tomar las cosas buenas. Si me pide una varita mágica, no. Si la tuviera ya no la prestaría porque yo la necesito mucho. Gracias. Doctor, mi pregunta es, entonces, después de esto, me queda la duda, ¿el alcoholismo es algo que se aprende? ¿No es algo que se hereda como la genética o algo así? Las dos cosas. Hay estudios que hablan de la gente que genéticamente está predispuesto el alcohol al metabolizarse genera en las células nerviosas un bienestar pasajero, pero bienestar. Entonces parte de la cultura es que confundimos el placer con la felicidad. Entonces, como sentir placer, queremos que ser felices, nos vamos por ahí, aunque nuestra vida se vaya desordenando. De tal manera que puede ser algo aprendido y se vuelve un hábito, y después empieza a generar cambios corticales. Un amigo mío en la adolescencia me dijo, y murió de alcoholismo, me dijo, yo desde que la primera vez que tomé alcohol, tendríamos 15 años, dice, yo supe que era alcohólico. Yo supe que era alcohólico, porque el alcohol hizo un efecto en mí que yo sabía que no lo voy a poder dejar. Entonces pueden ser las dos cosas. Sin embargo, de acuerdo a esto que estamos diciendo, como en estos internamientos que atienden específicamente al ego con los que estoy trabajando, lo que ha podido hacer mucha gente es que conforme va pasando mucho tiempo y empieza no solamente estar sobrio porque cerró la botella, porque sabemos que el alcohólico que cierra la botella no es por ser alcohólico, su carácter sigue siendo impulsivo, violento, desesperado, no, sino que empieza a encontrar, dado que no tiene contacto con el afuera, hasta consigo mismo es como a un monje, ¿no? Meterlo
Entonces el ego empieza como a romperse en esos esquemas a los que estaba acostumbrado y de pronto empieza a tomar conciencia, pero sobre todo empieza a percibir que se puede sentir bien en condiciones en las que otro le diría debía sentir mal. Y entonces ahí es donde empieza a quedar, caray, pues no solamente soy alcohólico, ya sé que soy alcohólico porque no puedo volver a tomar alcohol, pero empiezo a sentir bienestar, no placer, o placer, ya es la felicidad que está dentro de mí, ahora sí es felicidad, sin necesidad de alcohol. Y entonces empieza a haber un cambio y una responsabilidad. Mi hermana estuvo internada en estos lugares y actualmente ya no deja de ir al grupo, porque se sabe alcohólica. Y entonces si va a haber una reunión sabe que el de tabús es lo que no quede tomas, porque esa es la frena de tomar, porque si no viene la compulsión. Entonces son las dos cosas que van a veces emparejadas y a veces no. Pero finalmente no es más que la conciencia y que el ego no se siente en el volante. Yo quisiera saber, la amígdala es de un solo tamaño, puede crecer y que eso, por eso no se puede tener. No, es del mismo tamaño. No es que crezca, lo que pasa es que la personalidad inmadura solamente sabe vivir desde ahí, no ha hecho la conexión para la corteza prefrontal, entonces es gente muy reactiva. Le dicen mi amor en do mayor y ya está poniéndose en guardia, ¿no? Pero no es que porque haya crecido o sea de tamaño diferente, sino porque no hay una educación, no hay un compromiso de conexión diferente. Sí, es como yo me siento, como que estoy conectado a la misma. Pero no lo creo, porque no estaría aquí. No estaría aquí. Si está aquí es porque está usted conectando emociones con la conciencia de que puede haber una forma de vida diferente. Y cree en ella. Los pasitos son chiquitos, pero está aquí. De otra manera estaría echando patadas. Y es que en Al-Anon es como, por ejemplo, conciencia, aceptación, tienes que pasar a la acción. A lo mejor, como usted dice, sí, yo pensaba que no tenía conectada a la mitad, y no y esa es la conciencia. Exacto. Y la aceptación a lo mejor es la que hay, es lo que yo estoy viendo. No, pero la aceptación la está mostrando al estar aquí. Debe confiar en usted misma. Si está aquí, no es casualidad, no es que iba pasando, no tenían más que hacer. Dijeron aquí hay pan gratis, pues aquí. Eso es lo malo, eso es lo que intentamos, que la gente esté permanentemente al pendiente de hacer foco en las pequeñas diferencias de mí mismo. Sí me enojé, pero mi enojo duró menos, pero mi reacción fue menor. Un día un alumno llegó con el maestro, estaba sentado en flor de loto, y dice, maestro, dice, ¿usted se enoja? Y dice, sí, Saltamontes, yo me enojo. Maestro, ¿usted tiene envidia? Sí, Saltamontes, yo tengo envidia. Maestro, ¿y usted se desespera? Sí, Saltamontes. ¿Y tiene miedo? Sí. Ay, entonces ¿cuál es la diferencia entre usted y los demás que andamos acá afuera? Dice, bueno, que mi miedo dura 2 minutos, no 3 semanas. Que mi enojo dura 1 minuto y no 5 días. Entonces, por eso le decía que el ego siempre va a estar a nuestro lado, ese no se va a curar. Nadie se cura de ser humano. Nadie. Miedos, inseguridades, resentimientos, todos. ¿De qué tamaño es la diferencia? Que es ahí donde el sistema límbico
empieza a generar emociones diferentes. Y es donde tenemos que poner atención. Sí, porque empieza a ser muy depresiva y con mucho miedo por pero muchas otras cosas, como dice Nietzsche, hay tanto que agradecer, tampoco que pedir. Fíjese, ahorita que dice esto, en Colombia, una presentadora tenían un programa que aquí se tuvo alguna vez, se llamaba Reina por un Día. Entonces buscaban a una persona que le había ido como en feria, y todos los patrocinadores le llevaban regalos y la hacían reina por un día. Entonces la llevaron con una viejita que tenía artritis reumatoide, estaba toda deforme, sentada en silla de ruedas, no podía pararse. Y tenía un nietecito que tenía un daño cerebral. Entonces estaba acostado el nietecito, lo tenían que tener amarrado para que no se le saliera, porque ella no podía más. Y entonces las vecinas iban y una le llevaban un poquito de sopa y los limpiaban un poquito y se iban turnando. Entonces llega la presentadora y dice: doña Juanita, ¿cómo está? Ay, mi hijita, tan feliz. Estoy dándole gracias a Dios. Doña Juanita, sí, dice que tengo esta vista y este oído. Miren cómo cantan los pajaritos. Miren el sol tan bonito que salió en los árboles. Ay, ¿cómo no le voy a dar gracias a Dios? ¿Dónde ponemos atención? Si pone atención en el otro, no, pues ahí te hago una lista, todo lo que le falta. ¿Dónde ponemos atención? Eso es lo que tenemos que educar a nuestro maestro interno, estar poniendo atención en lo que vamos logrando pasito a pasito. ¿Okay? Una persona bipolar y alcohólica necesita tratamiento de por vida. Tengo una hija que no hace caso al tratamiento. Se lo dijeron en el ensayo y dijo: yo no soy ni alcohólica ni soy el alcohólico, no acepta hacer. Y no soy bipolar, está loco, me va a dar pastel y va a andar conmigo. ¿Qué futuro tienen esas personas cuando no hacen un tratamiento? Sí, de dolor. Echarles la culpa a los demás. Sí, y neurótica. Pues claro, porque es. Por ansiedad. Sí, son los que dicen que el maestro me retó. Sí. Tenía mala voluntad. Tenía mala voluntad. Entonces sí tiene que estar bajo tratamiento médico. Dice el dicho: a grandes males, grandes remedios. Pequeños males, pequeños remedios. Es un caso muy fuerte, pues necesita un tratamiento muy fuerte. Si le ponen chiqueadores de perejil, aromaterapia, pues, y le reza a los angelitos, no creo que le vaya a ayudar mucho. Los angelitos van a decir: no la no de este paquetazo. Gracias. Doctor, fíjese que a mí me ha funcionado algo aquí dentro del alma. Esas palabras me las dijo una compañera de aquí, de este grupo. Lo que prometas, cúmplelo, sea bueno o sea malo. Porque yo antes era muy dada a decir una cosa y hacer otra. Y a mí me ha funcionado hasta el día de hoy. Tengo dos hijos en preparatoria y en una universidad. Que mi familia no se había llegado a lograr. Mi familia, pocos han terminado la prepa. Y de mi familia en general, pues mi hijo para mí son hombres que tengo dentro de la. Y esta persona me dijo: cumple lo que prometes, bueno o malo. Y me ha funcionado, porque lo aprendido ya nunca lo voy a cambiar. Sí, sí, o sea, lo aprendido no puedo mejorar. O sea, lo aprendido siempre va a estar ahí, pero yo tengo que voltear a ver lo aprendido mal para mejorar. Es lo que yo he aprendido aquí en el programa. Ahora, esto que dice es muy bello, pero también hay que tener cuidado, ¿no? El cerebro está construido para la autoconservación.
al cerebro no le importa lo que es real, la realidad, le importa estar seguro. Y eso genera la famosa psicología del autoengaño. Entonces, por eso los mecanismos de defensa son tan poderosos, porque no vemos lo que es muy claro, pasamos por alto lo que está a la vista de todos, justificamos situaciones que están en nuestro interior, etc. Qué bueno que Shuko está en la universidad y que este tipo de cosas, pero recuerden una cosa muy importante, lo más importante es que sea feliz. Le digo esto porque mucha gente sigue patrones pensando que de acuerdo a sus patrones va a encontrar la felicidad, y no necesariamente. Entonces, si esto va acorde a él mismo y se siente realizado, qué bien, porque hay mucha gente que va por obligación. Qué bueno, qué bueno. Y lo logramos. Ese se llama congruencia, ese es ligar amígdala, sistema límbico y corteza prefrontal, ¿no? El puente entre las emociones, estando al pendiente de mi responsabilidad de cuidar mis emociones negativas. ¿Sabes cuáles son las tres emociones negativas? ¿Qué tan cierto es? Bueno, yo ya lo dije, y sí es cierto, pero a ver cómo me lo explico usted científicamente. Cuando un déficit de atención no se atiende de niño, llega a ser adulto, no se dedica, termina en alcoholismo y drogadicción. No necesariamente. Pero si prueba las sustancias y se engancha más No necesariamente. ¿No? No necesariamente, pero lo que está diciendo es muy cierto. Si un TDA no es atendido, anteriormente se pensaba que era una inmadurez de la corteza. Estos niños funcionan, es una paradoja, porque en los electroencefalogramas se ve que el cerebro es como si estuviera dormido, cuando la conducta es que andan como chivos en cristalería. Entonces, cuando no se atiende, la idea es, ya con la edad se le quitará. No hay TDA en adultos, pero la sintomatología puede variar mucho. Toda la sintomatología de la dependencia que usted me habla no se da en todos los casos. Hay gente que es más por la parte emocional, alteraciones emocionales en la conducta de poco control de impulsos, o en la atención, estar siempre en las nubes. Sí. Por ejemplo, mi hijo ahorita está en recuperación, alcoholismo y drogadicción, pero le detectó el psiquiatra a la vez su TDA. Entonces dijo, él cuando dejó de consumir estaba muy a gusto y me decía, mamá, me siento liberado, me siento muy a gusto. Y cuando le empiezan a dar el medicamento, yo observo que empieza a mover las piernas, sus manos muy heladas, de nuevo ansioso, de nuevo esto, a la hora de hablar. Entonces a mí esto me inquietó. Dije, bueno, ¿qué está pasando? Y hablé. Nada más es cosa de regular. Sí, es como darle menos. Sí, es irlo ajustando. El doctor. ¿Y eso ya es de por vida? No. ¿No? No, porque si esto le suma ejercicios de mindfulness, de meditación, ¿Qué es mindfulness? un adiestramiento para que nuestra mente esté enfocada. Dicen que una mente atenta es una mente feliz. Entonces, que esté conectado en lo que está, que se siente permanente, de ahí la fuerza del poder de la hora, de vivir plena conciencia cada momento. Gracias. Y si a un niño ya se consta médicamente que no tiene ni nada tiene el chamaco, y que efectivamente por lo que le di es como es de hiperactivo, o sea, no necesita ni medicamento, nada como para vamos, está de acuerdo y está completo y está no tiene ninguna así.
no se está en paz, no le haya motivación, no le haya, no haya sentido el estar en un lugar, se emparan rápidamente. Hay que dejar de hacer, o sea, lo que... No, pues ahí volvemos al punto de partida. Tomar lo que le corresponde dentro del sistema familiar para generar un ambiente congruente, sano, responsable, agradable. Sí, porque muchos niños, esto que está diciendo es muy claro. No sé si es su caso o no. Voy a hablar de otra generalidad. Todo ser humano necesita reconocimiento y va a hacer todo lo posible para ser reconocido. Cuando el reconocimiento no se da, no solamente con palabras, muy bien, sino el reconocimiento tiene que ver con eso que decíamos de un ambiente estable, generador de bienestar, etc. Siente que no hay esta satisfacción, entonces el mal comportamiento tiene que muchas veces que ver con una forma de pedir atención. Me puedo tomar parte, ¿no? Por este lado. No conscientemente, decimos que el 95% es inconsciente, pues no conscientemente. Pero en este caso, su tarea es yo estar bien, para no impacientarme, hablar, comunicación, hablar con él, llegar a acuerdos, promover un ambiente de bienestar. Yo ya me estoy adelantando, pero por ejemplo, cuando salen de su proceso de recaídas, dicen que es recuperación. ¿Usted qué criterio toma cuando es una recaída? ¿Que es volver de nuevo? No, en absoluto. Las recaídas no es volver de nuevo. Las recaídas es como toda empresa. No hay empresas que sean así. En las recaídas hay cosas que tienen que aprender. Él va a aprender. Pues ante las recaídas es ser firme, que es la tarea de los papás, la firmeza bondadosa. De ser firme y con la confianza de no perdiste todo lo que llevabas. Pero sí implica, y ahí pues depende del caso no puedo darle una receta universal, pero habrá recaídas que requieran volver a la institución, no sé, depende del caso. Pero su tarea es no desconectarse de la confianza y la conciencia de aguas con que mi amor sea amor diabólico. Pues ese es el punto para que nuestros enfermos no recaigan. O sea, nosotros mantener esa parte. Exactamente. Ya él pues tendrá también su tarea que hacer, ¿verdad? Así es. Y esa es responsabilidad de él. Sí. Nadie le puede hacer su tarea. Así como ellos no hacen la tarea de ustedes. Pues muchas gracias. Muy amable.